Amigas y amigos, les damos la bienvenida en Derecho en Corto. Hoy contamos con la presencia y participación destacada del doctor en Derecho Adolfo Eduardo Cuitláhuac Montoya López, quien es abogado postulante en el despacho Montoya Abogados, del cual es titular. Hoy, aparte, es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la misma UNAM. Su tesis, precisamente, trató un análisis filosófico de la Ley de Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy hablaremos precisamente de una obra que tuvo a bien escribir el doctor, que se intitula La Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal como medio para formar una familia y su aplicación actual. Aparte de ser abogado postulante, es catedrático en diversas universidades, la Universidad Anáhuac del Sur, la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la Universidad Marista. Ha participado en distintos simposios, seminarios a nivel internacional. Además, tiene una experiencia como servidor público en la Procuraduría General de la República y ha trabajado en diversas instituciones educativas, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional, así como la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo secretario particular dentro de la Facultad de Derecho del director de la misma en el año 2012 a 2013. Y bueno, entrando en materia, doctor, este libro, si nos pudiera platicar, grosso modo, cuándo surgió a la luz de forma académica o cuál es la motivación para escribirlo. Tiene el antecedente de mi tesis doctoral, prácticamente hace ya alrededor de 6-7 años, cuando empecé con la idea. Es una ley, la Ley de Sociedad de Convivencia, que sale alrededor del 2006, y sobre esta base, pues desde que supe que iba a salir publicada, empecé a estudiar un poco más del tema, los antecedentes, hasta que terminé prácticamente el estudio doctoral del mismo. Decidí continuarlo para poder hacer una obra, ya que es un tema que al final sigue actual, en desuso pero actual. Entonces la realidad es que es el sustento inmediato, anterior, de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? Que hoy en día siguen causando tanta polémica, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Y sobre eso, pues, quise un poco abundar, ver un poco de estadísticas, ver un poco de historia, y que la gente pudiera entender de dónde sale, ¿no? Claro. Cómo se crea. En este sentido, el libro se terminó de publicar en octubre del año pasado, del 2017, y prácticamente salió a la venta en enero. Mediados de enero. Perfecto, es Editorial Porrúa. Correcto. Ok, excelente, que es la casa de la ciencia jurídica, siempre lo he tratado de sostener. Básicamente, la sociedad de convivencia, estamos hablando de un acto jurídico en términos de la ley. Correcto. Pero ¿qué se entiende por la sociedad de convivencia? La sociedad de convivencia, aquí hay que hacer una equiparación, ¿no? En cuanto a figuras como tal, ¿no? Tenemos convencionalmente la parte del matrimonio, que también es un acto jurídico. Algunos autores te lo dicen que es un contrato, claro, donde hay posturas encontradas en ese sentido, porque no sigue las reglas de los contratos. Pero bueno, sin entrar en debate en eso, existe el concubinato, que es otra forma de la cual las personas se unen, las uniones libres, y actualmente también nuestro país ya tiene la sociedad de convivencia, que son acuerdos de voluntades en donde las partes rigen sus relaciones patrimoniales para unirse en una vida común, ¿no? Estas uniones pueden ser entre hombres, entre mujeres, entre hombre y mujer, no es propio de un género como tal, ¿no? Entonces, partiendo de eso, lo que se hace en este caso es un estudio comparativo de esta ley, que sí es un contrato como tal, un acuerdo de voluntades en donde las partes pactan preferencialmente su régimen económico, aunque en nuestro país le han dado un trato diverso. Okay. Y sobre eso el desarrollo que se da es prácticamente el antecedente inmediato de los matrimonios, ¿no? Pero si quieres, ahorita abundamos en claro ese punto que sí. También, ¿no? Bueno, grosso modo, esta obra
está dividida en 5 capítulos, si no mal recuerdo. El primer capítulo, ahora que hablaba de las otras instituciones, sobre todo de derecho familiar, matrimonio y concubinato, precisamente aborda esa cuestión, las diferencias existentes, ¿no?, entre el matrimonio, el concubinato y la relación de la sociedad en convivencia. Entonces, no sé si nos puede hablar un poquito con relación a ese primer capítulo. ¿Cuál es la intención de hacer esta diferenciación? O básicamente, de primer orden, hacer una pequeña diferenciación de forma muy sucinta entre lo que se entiende por matrimonio, concubinato, en contraposición con lo que es la sociedad de convivencia. Sí, claro. Bueno, el matrimonio convencional entendido como hombre-mujer, pues siempre fue la figura aceptada, ¿no? Hay que entender que derivado de la influencia que tiene la iglesia, la religión en esta parte, pues fue prácticamente la única institución considerada como válida hasta hace muchos años, ¿no? Hasta a partir de que existe una evolución se empiezan a dar unos sacos ahí de hecho, en donde la gente se une sin que celebre el matrimonio como tal, y a partir de ahí se genera la figura del concubinato, ¿no? La figura del concubinato entendida como una unión de hecho, y posteriormente esta evolución ya se rige con la sociedad de convivencia. La diferencia entre las figuras prácticamente la podemos diferenciar en rasgos sencillos. El matrimonio, si bien es cierto, es un acuerdo de voluntades, tiene formalidades que deben de cumplirse. Estas formalidades es que se debe hacer ante un juez del registro civil para que sea existente el acto, ¿no? A partir de ahí, el Estado toma la batuta de esta figura y empieza a regir todas las personas que decidan unirse mediante el matrimonio. Es una figura, insistimos, que va de la mano con la religión, con la parte de la Iglesia Católica en esta parte, y sobre esa base, pues, la gente la toma como socialmente correcta, ¿no? En muchos sentidos. El concubinato como tal es una unión entre personas que simple y sencillamente deciden irse a vivir a un lugar en común, y la ley actualmente dice que cuando esta unión pasa de 2 años o tienen un hijo en común, aunque las personas no quieren, adquieren ciertos derechos y obligaciones. A eso se le llama concubinato. A diferencia del matrimonio, jurídicamente hablando, es un hecho jurídico. ¿Por qué un hecho jurídico? Porque las partes deciden actuar y la ley les otorga consecuencias jurídicas aunque ellos no quieran, ¿no? Que en este caso es después de los 2 años o de un hijo en común derivada de esa unión. Perfecto. Y en contraposición, la sociedad de convivencia lo que es un contrato en donde se pueden estipular los parámetros patrimoniales, en donde las partes van a decir, bueno, cómo vamos a dividir las cargas patrimoniales, quién se va a quedar con cada uno de los bienes, y sobre eso se inscribe en la consejería, entendido hoy en día, hasta antes de las elecciones, en las delegaciones, en concreto, ¿no? Esto ya va a cambiar para alcaldías, pero bueno, al día de hoy sí, con la reforma así es, ¿no? Entonces tenemos prácticamente 3 figuras: el matrimonio, el concubinato y la ley de sociedad de convivencia, ¿no? Okay, eso grosso modo sería el primer capítulo. Por cuanto hace al capítulo segundo, pues aquí hablamos de que se trata de un estudio del bien común como una satisfacción de la sociedad y su importancia en la misma, por cuanto hacia la sociedad de convivencia, ¿no? ¿Es correcto? Ahí sí no sé si nos pueda ahondar un poquito más al respecto. Sí. Insistimos, como la ley de sociedad de convivencia no tuvo una aceptación y fue el preámbulo de los matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que se trata de explicar en el libro es un poco la evolución, ¿no? La evolución de el por qué surgen estas figuras y hacia dónde van encaminadas, ¿no? ¿Qué tanto pueden afectar que se aprueben en cuanto a derechos y obligaciones y en cuanto a una regulación jurídica, ¿no? Entonces, lo que se hizo en este caso es un análisis filosófico jurídico respecto de qué tanto te puede afectar este tipo de figuras y qué tanto te pueden beneficiar, ¿no? Particularmente creo que al final es un beneficio más que una situación en contra, ¿no? Reconocimientos de derechos de un sector de la población, ¿no? Más que otra cuestión de la población LGBT, que es lo que se denomina, ¿ok? Ahora bien, dentro del tercer capítulo, me llama mucho la atención que se habla de un concepto de dignidad humana, y un punto de vista filosófico, desde un punto de vista filosófico, cómo va a atacar el impacto social y su relación, me imagino, de estas sociedades
con lo que tiene que ver en materia de derechos humanos. No sé si nos pueda más o menos ahondar un poquito con relación a este capítulo tercero. Sí, la parte, bueno, el concepto de dignidad como tal no es un concepto que se encuentre definido como una única definición, ¿no? Existen muchas definiciones en ese sentido. La realidad es que actualmente este término viene en pro de los derechos humanos, ¿no? La dignidad ha existido desde siempre, desde cualquier libro jurídico de la antigüedad se considera esto, desde el digesto incluso, ¿no? Incluso la propia Biblia menciona esta parte de la dignidad humana, ¿no? Pero jurídicamente nadie te puede decir qué es como tal, ¿no? Y hoy en día que está en boga esta parte de los derechos humanos y el principio pro persona como tal, lo que se hace es tratar de desmenuzar un poco y que la gente pueda entender qué es la dignidad, para qué te sirve y cuál es el sustento normativo de cuál ley. De toda ley, y esta ley, perdón, insistimos, es la misma dignidad. Tendremos un segundo programa a efecto de continuar hablando con relación a esta obra. Agradecemos el favor de su atención, amigas y amigos.